Bé, benvinguts. Avui, quin dia estem avui? 27, 28, 27, oi? Avui 27 de maig, un 27 de maig qualsevol, que potser o segurament serà diferent gràcies a aquesta convocatòria d'urbanisme comparat. Estem, sembla que és la 21a sessió o de l'ordre de... Hem superat el 20, ¿vale? És el, no sé quin, potser és el 10è cicle, normalment en fem 2, 3 per any, i curiosament aquest cicle ajunta coses molt diferents. Fins ara sempre era un país, una ciutat, i per casualitats de la vida, la primera sessió va ser d'una plataforma a l'Urbanitarian que hi ha projectes interessants, ordenacions interessants de creixement d'arreu del món. Avui ens trobem amb aquesta ponència de ciutats al límit, que en lloc de ser un país és una situació en la qual hi ha un desastre i com l'urbanista quin paper té, ara entrarem una mica més en el detall, per tant no va d'una ciutat, no va d'un país, sinó va d'una situació i s'enriqueix d'experiències de diferents països. I de cara al, crec que era el juliol o el setembre, ara no me'n recordo, ja ho anunciarem quan toqui, sí que anirà d'un país que serà Mèxic. Val? Llavors, avui, què tenim? Doncs aquest títol, Ciutats al límit, el rol de l'urbanista en la gestió del desastre, de terratrèmols a inundacions, estratègies per respondre a desastres naturals i construir resiliència a llarg termini, Argentina i Xile. Com sabeu, doncs estem en un context de policrisis, o sigui, ja no és crisi climàtica, sinó crisi climàtica, social, sanitària, 30.000 crisis alhora i a sobre un canvi climàtic que ja la Bienal de Venècia ja diu ja no va de mitigar-lo, sinó va d'adaptar-nos en aquest canvi, de com la ciutat pot no sumar en el desastre i intentar adaptar, com des de l'arquitectura i l'urbanisme ens podem adaptar, i el Carlos Ratti parla d'això. Doncs avui ens trobem amb la sort de parlar d'aquest tema d'extrema actualitat i que fa uns mesos va ser d'actualitat en el nostre país, a València, desastres que fins ara eren més d'Amèrica, que si els tifons, no sé què, s'està passant arreu del món i tenim la sort que les casualitats de la vida fa que gent amb perfils molt interessants vinguin a Barcelona, com l'Andrés Maidana, que ha lidiat de primera mà amb temes d'aquest tipus. I l'Andrés, com que és una persona inquieta, ha anat venint a actes de la U, que ens hem anat veient ara pel passadís, ara per aquí, ara per allà, jo tal, no sé què, i vam dir, ostres, una persona amb un perfil així no la podem deixar escapar. Li vaig dir, fem un urbanisme comparat, lo que tu quieras, Andrés. I com que és un tio amb aquesta vitalitat que ja la veureu, en lloc de fer un país, va fer una temàtica i relligant països. Per tant, la cosa promet. I qui és l'Andrés Maidana Legal? Doncs és un arquitecte urbanista, és docent i investigador a la Universitat de Buenos Aires, actualment tenim la sort que resideix a Barcelona, i el seu treball se centra en com les ciutats es desenvolupen, afronten i es recuperen dels desastres naturals. Ha participat en projectes de gestió urbana i resiliència en diversos contextos d'Amèrica Llatina, combinant la teoria, la pràctica i el treball de camp. Aquí l'avió és curteta, dir-vos que a més que ha tingut càrrecs de responsabilitat en llocs que hi han passat desastres importants i que és un privilegi. No m'allargo més, perquè lo breve si bueno, no, lo bueno si breve, lo que sigui, 2 veces bueno. Endavant, Andrés, gràcies. I, al ser un públic relativament reduït, tindrem el privilegi de fer una bona taula rodona, conversa després, que també promet, i hi ha convidats excepcionals. Gràcies. Bueno, gracias, Rosina, gracias a todos por venir, gracias a la Asociación de Arquitectos Urbanistas de Cataluña por el espacio, gracias al COAC por dar el espacio y nada, qué decir de la presentación que hizo Rosina. Es verdad, soy una persona inquieta, soy una persona que me gusta estar en lugares incómodos, me gusta el urbanismo, creo que desde hace
desde muy chico que decidí por esta carrera que es la de desarrollar aptitudes, conocimientos para poder proponer, proyectar, digamos, mejores situaciones de vida a los ciudadanos de un área determinada. Y voy a avanzar algunas situaciones que se fue dando en el trayecto profesional, me fueron llevando a, sin querer, especializarme o estar en esos lugares donde suceden cosas. Y un maestro mío, el arquitecto Freddy Garay, siempre decía que las cosas interesantes suceden en los bordes. Ahí es donde la realidad está aleteando. Y bueno, a mí me tocó estar en algunos bordes que la realidad se movía o se inundaba. Bueno, a ver, voy para... La idea de hoy, ¿de qué se trata esto? La idea de hoy se trata que, más que nada, es de reflexionar. Por eso me parece, la verdad, que cuando hablábamos con Rosina sobre los asistentes y todo eso, a mí me interesaba más, digamos, poder generar un diálogo, poder, digamos, entablar una reflexión conjunta con algunas experiencias y algunos casos que van a ir tamizándose con algunos datos académicos, no lo puedo evitar, y algunas anécdotas personales. Van a haber momentos emotivos también. Los tengo ahí uno por ahí preparado en el medio. Bien. Ok. Vale, ¿va así? Bien. La idea también es preguntarnos cuál es el rol del urbanista en los momentos de crisis. Porque nosotros, o por ahí la percepción es que estamos pensando, estamos deliberando, estamos planificando, y como es una acción un poco tal vez estática. ¿Qué pasa cuando esos planes que uno tiene, digamos, se quiebran, cuando esos planes que uno tiene se mojan y tiene que actuar ya? Digamos, es ahora, la emergencia es ahora, hay que responder ahora a esa situación determinada. Entonces esas son como un poco de las preguntas que uno me fui haciendo. ¿Cómo puedo yo responder con mis conocimientos, con mis aptitudes, con mi teoría, con mi práctica, a situaciones donde la resolución es ahora, es ya, tengo que tomar una decisión? Un poco la trayectoria o quién soy, si bien lo dijo Rosina recién, tuve la oportunidad de estar en algunos lugares de decisión, en lugares con conflictos ambientales y en el lugar por ahí más indicado, en el momento más indicado para poner en práctica toda esta teoría, ¿no? Que algunas veces me sirvieron y otras no. Vamos a hablar de 3 casos particulares. El primer caso tiene que ver con la inundación de Santa Fe en el 2007, un terremoto en Chile y una inundación en el 2019 en Esteban Echeverría. En el medio hubo muchos otros eventos, pero decidí por estos 3 porque la verdad que para mí son significativos. Y para la hora de reflexionar, a la hora de compartir, a la hora de poder mejorar, aportar alguna reflexión crítica, algún material a nuestra disciplina, me parece que por ahí eran los ejemplos más indicados. Vamos directamente al primer caso. Este caso para mí marcó un antes y un después. Este es el caso que me hizo ir de la arquitectura al urbanismo y del urbanismo a especializarme en todo lo que tenga que ver con desastres naturales. Aquí es donde viví por primera vez lo que es una inundación. Y estuve en ese lugar con personas conocidas, por ahí con que recién estuvimos hablando, con el arquitecto, doctor urbanista Fernando Murillo, Ana Katz, en ese entonces, 2007, formaba parte de una ONG, Hábitat para la Humanidad, y fuimos a Santa Fe porque se había producido una inundación. Una inundación que Santa Fe es uno de los territorios en el mundo con más riesgo hídrico. Santa Fe está la capital aquí y está rodeado por el río Paraná. Todo esto es una planicie de inundación, ¿sí? Y el río Salado.
Claramente Santa Fe, a los efectos de la teoría de localización de las ciudades, tiene problemas de localización. Se localizó en una planicie de inundación. O sea, desde su creación, fundación en el 1600, tuvo que cambiar 3 veces de lugar por inundaciones. El último lugar que se quedó es este y, como todos decían, no va a volver a pasar. Hagamos una barrera, nos aislamos del medio natural, que no va a volver a pasar lo que sucedió antaño. Y así se desarrolló la ciudad hasta que la ciudad se expande, se fue expandiendo y fue tomando hoy las cuencas de inundación del río Salado. En el 2003 hubo una inundación que lo cambió todo. Como diría Naomi Klein en su libro, esto lo cambió todo. En el 2003 hubo una inundación que hubo 20 muertos, 20 víctimas fatales de la inundación. Se hizo una investigación y a partir de ahí se empezó a trabajar el desarrollo territorial de Santa Fe en todo esto. En el 2007 tuvo otra inundación. Llovieron 437 milímetros de lluvia, hubo 26.000 evacuados y no se pudo sacar el agua de la ciudad. ¿Por qué? Porque los niveles de los ríos que estaban al costado eran superiores al nivel que había en la ciudad. Entonces las bombas, había 40 estaciones de bombeo que no pudieron sacar el agua. Estaban como en una, digamos, en una palangana, en una olla, en todo esto. Esta situación se da también en todo el sistema Paraná de ciudades. Cuando Juan de Garay en 1492 llegó al Río de la Plata, subió por el río Paraná hasta Asunción del Paraguay y fueron fundadas diferentes ciudades, ¿sí? Todas estas ciudades están en un valle de inundación. Todas estas ciudades, digamos, tienen problemas de inundación. Santa Fe es una. Entonces, para el 11 de abril, fíjense que el 26 de marzo, el 11 de abril, ya el agua bajó. Pasó, digamos, el agua. Ahí pude ver, yo recuerdo haber llegado de noche, parece que siempre llego a los lugares de noche yo. Llegué de noche y era un caos. No se sabía, no había un control, no había un orden, la gente caminaba sin destino, caminaba por los techos, no sabía, no podían responder preguntas básicas como ¿qué hacemos? ¿Dónde estás? ¿Dónde vivís? Me tocó estar pasé toda la noche tratando de atender en un campamento de evacuados y estas cuestiones, las personas, digamos, se ven de esta manera. Comienzan a huir sin destino, ¿sí? En el 2007, 3 meses después de la inundación, se creó una comisión investigadora que a los 3 meses entregaron su informe. Ese informe que entregaron consta de 2.000 hojas, 2 tomos, pero básicamente lo podemos resumir en 59 hojas. Esas 59 hojas es el mejor manual de lo que no se debe hacer o dónde se debe prestar atención si tú vives, decides o gobiernas un territorio que tiene problemas de inundación. En mi experiencia no encontré ningún manual mejor que el informe que hicieron referido a la inundación del 2007. Y mostraban 4 ejes. Entonces yo, cuando llega este informe a mis manos, miro los 4 ejes. El primer eje, el incumplimiento de las metas autoimpuestas, desinterés municipal por la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Digo, wow, nosotros tenemos que hacer mucho. Tenemos mucho para hacer, mucho para decir en esta situación. Entonces, digo, bueno, me pongo a investigar, me pongo, digamos, a ver cómo es todo esto. Después habla de que faltan obras, pero dice, ojo, cuidado, que no es que tienen que hacer obras nuevas, sino que las que están no están bien mantenidas. O sea, no hay una gestión del mantenimiento de la obra actual.
eso también digo, hay que prestar atención a lo que está, no es solamente lo que falta, sino también lo que está. Como tercer punto, habla de, a mí en ese entonces, hoy me llamó más la atención que en ese entonces habla de un plan virtual de contingencia, un plan virtual, como queriendo decir no existe. O sea que acá hay algo que tenemos que trabajar, hay que trabajar un plan. Si hay personas que saben hacer un plan, somos los que estamos haciendo planificación urbana. Un plan de contingencias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando algo no sale del todo bien. Entonces digo, no es solamente que tenemos que pensar que todo va a salir bien, sino que hay momentos que tenemos que pensar que algo va a salir mal y tenemos que tener un plan para eso. Y acá decía que no existió. Estaba en borrador, no lo conocía nadie. Y el punto 4 es la inoperancia, incapacidad y negligencia en el momento de manejo de la crisis. Conducción. Toda esa gente que yo veía que iba sin destino, que, bueno, vamos a hacer acá. Entonces, había que tener un orden, había que tener un liderazgo. Parecería, digamos, que estos 4 puntos que están son los que para mí han regido hasta ahora, todo lo que tiene que ver con mi práctica profesional. Fue en el 2007 que di el paso hacia todo lo que tiene que ver con la gestión de desastres en ciudades. Pasando del 2007 al 2010, sigo trabajando dentro de una ONG, Hábitat para la Humanidad Argentina. En el 2010 le pongo poniendo el cuerpo, porque es la primera vez o una de las primeras veces que sentí miedo en el desastre. Otras veces he estado en lugares, salvo volcanes, en todos los otros lugares he estado y no he tenido miedo. Acá he experimentado alguna cuestión de miedo, ¿no? En el 2010 se da, el 27 de febrero, se da un terremoto en Chile, el segundo más grande de su historia, el octavo más grande a nivel mundial. Bueno, Chile es normal, digamos, que se mueva. Todos los días hay réplicas cuando uno está ahí. Entonces esto es como, bueno, lo grande de esto es que fue el segundo más potente y los destrozos que hizo a la infraestructura de todo esto, de toda la ciudad. Veíamos imágenes. Tiempo después, aproximadamente casi 2 meses, 1 mes y medio después, esta ONG, digamos, responde a Hábitat para la Humanidad Chile que, digamos, colaboremos con un equipo especializado en desastres naturales para ir a ayudar, a evaluar una situación determinada. ¿Por qué? Porque sus recursos humanos, los trabajadores, estaban afectados, fueron afectados. Entonces no tenían recursos humanos. Tenían que tomar recursos de otros lugares para poder avanzar y atender, digamos, en lo que es su misión, la misión que es dar vivienda. Loida, que está acá, que después del 2010 es la segunda vez que te veo, después de casi 14 años, 12 años, pudimos contactarnos acá, por lo cual va a estar acá en la presentación. Y Carolina Mansur, que era la líder del equipo, y comencemos a entender estas palabras, líder, disciplina, objetivo, digamos. Después voy a contarle por qué. Y aunque usted no lo crean, este soy yo. Por eso yo no quiero que te pongas al lado mío porque va a ser evidente. Ha pasado el tiempo, me ha pasado el tiempo. Pero bueno, entonces nuestra misión, porque fue así, la misión que teníamos era ir a apoyar a Hábitat Chile con una oportunidad de trabajar con familias que fueron afectadas por el terremoto. No fue en Santiago, sino en un lugar llamado Peralillo, que está a 200 kilómetros aproximadamente hacia el sur, en Chile, hacia el epicentro de donde sucedió el terremoto. O sea, en este lugar, digamos, de la costa de acá, está Constitución, que fue donde afectó el tsunami, y desde Constitución estaba a 150 kilómetros hacia adentro el epicentro del terremoto. Por lo cual estábamos
casi al lado de la zona más afectada, digamos, por el terremoto y el tsunami, ¿sí? Entonces, cuando uno llega, estos son datos actuales, del 90% de las viviendas colapsaron en Peralillo. Nosotros tenemos evidencia que el 50% del parque de las viviendas estaban inhabitadas, inhabitables. De ahí había un 30% que tenían problemas estructurales muy grandes. Este era el escenario que nosotros teníamos. Cuando llegamos al lugar, por eso recién decía, hay algunas palabras que misión, líder de equipo, objetivos, vienen de lo que comenzaron a trabajar todo el tema de atención de desastres que tienen que ver con el ejército. Esta es una disciplina que se emparenta mucho con el ejército, con los cascos blancos, los cascos azules, la atención, digamos, de las Fuerzas Armadas en desastres naturales. Entonces, ese modo de implementarse, imagínense, digamos, cómo hay ese mix entre una persona que trabaja el diseño, la innovación, y, digamos, cuando se tiene que empezar a capacitar con palabras que tienen que ver con disciplina, palabras que tienen que ver, digamos, con método, con orden, digamos. Era un mix, digamos, un poco complejo. Nuestra metodología, cuando llegamos a Chile y estábamos ahí, era muy simple, muy simple, pero a la vez muy ágil para poder alcanzar los objetivos que nos daban en la misión. La metodología, la primera, tenía que ver con recibir cuáles son los objetivos de la misión. Una reunión, los objetivos son, tenés que alcanzar, tenés que llegar, tenés que lograr, tenés que hacer. Digamos, recibir las órdenes. Después tiene que ver cuando uno se despliega, uno se va, se despliega al campo, ¿sí? Cuando uno se despliega, tiene que tener una primera intervención con las entrevistas con aquellos, digamos, que fueron afectados, con los actores, con los decisores, con los líderes comunitarios, escuchar, proponer y consensuar, ¿sí? La tercera tiene que ver evaluar la información de campo y adaptarse al plan. O sea, una vez que uno escucha a los afectados, a los líderes, a ver cuál el plan que tienen, tiene que ir a verificar al campo, verificar que esos datos sean reales y tomar una posición. Y en función de esa posición, adaptarse o adaptar al plan o los objetivos iniciales que uno va teniendo. La otra tenía que ver con debatir, consensuar las propuestas entre los actores. Entonces, acá se ponía en consideración y se tenían que llegar a acuerdos. Y no es lo mismo que llegar a un acuerdo en una reunión o en un conjunto vecinal. Estamos hablando con personas que están con estrés postraumático. Digamos, eso es un punto, digamos, que salió interesante del área social. En esas condiciones uno tiene que acordar y consensuar para poder implementarlo. Y por último, tiene que tratar de ver que haya algún tipo de acuerdo, algo firmado, algún compromiso, para cuando uno entregue o se va, los acuerdos sigan. Esta era nuestra metodología, como muy simple. Cuando llegamos de noche. De vuelta llegamos de noche a este lugar. Y llegamos a un lugar que, no sé, ni bien llegamos, yo no sabía que era una escuela, me di cuenta después del otro día. Llegamos a una escuela de noche y nos recibe en el medio del patio de esta escuela, que era un claustro. Yo no recuerdo si había un mástil, pero faltaba el mástil. Nos recibe el coronel o capitán, porque era un destacamento, era una base de los militares de Santiago de Chile que estaban trabajando ahí. Nos recibieron todos formaditos, digamos, ahí, y nos dieron en 10 minutos la introducción de la disciplina, de cuáles son los lineamientos que se siguen, y en caso de réplica, porque los sabía, cómo se debe actuar y dónde nos íbamos a reunir después que colapsaba todo. Era como lo decían así. Bueno, esto así, 10 minutos,
tu barraca es allá, mujeres por allá, hombres por allá, y nos vemos mañana. Entonces, en esa situación, uno se va a descansar, pero tiene que tener la precaución de dormir con los calzados puestos, porque no podés salir corriendo a la noche descalzo. Entonces tenés que dormir con las zapatillas puestas. Después tenés que armar detectores de sismo caseros. Y esto íbamos hablando con otros voluntarios que habían venido del lugar, y es una olla lo más golpeada y el fondo lo más cóncavo que tenga, con una cuchara, se pone en un borde de una mesa y uno se va a dormir. Si hay un movimiento, eso se cae, te despertás, saltás y salís corriendo. Bueno, así dormíamos. Entonces es como, esas son experiencias y condiciones que uno los tiene que ir aprendiendo. Y de vuelta, estamos hablando de un urbanista, ¿sí? En estas condiciones. Se nos asignó un vehículo y un guía para salir a recorrer, que nos encontrábamos con esto. Hicimos la entrevista con los actores. La realidad es que en esta situación todos los actores tuvieron la mejor buena predisposición. Hablamos desde el alcalde, los arquitectos encargados de la planificación urbana, las personas responsables de la parte social del municipio, los líderes locales, los líderes vecinales. Estuvimos recopilando información de todo lo que había sucedido y de lo que se podía hacer, ¿no? Esta es una parte donde estamos ahí hablando. Y cuando decimos, bueno, vamos al municipio, vamos al ayuntamiento, llegamos, Dirección de Obras Municipales. Hoy recién hablamos del catastro. El catastro está acá abajo. Te encontrás con esto. Entonces vos tenés que ahí empezar a actuar. ¿Cómo planificás sin datos del ayuntamiento, sin datos oficiales? ¿Cómo comenzás a pensar el día después? ¿Cómo pensás tus objetivos cuando todo quedó inundado, inservible, mojado o destruido debajo de todo esto? Y lo único que te queda son las personas. Empezar a trabajar, digamos, con la memoria, con algunos recuerdos, con los dichos, con las confrontaciones. Empezar a armar, digamos, a corroborar. Recién decía, 8 personas tienen que venir a decir que este es digamos, la propiedad de una persona. Bueno, acá nosotros tenemos que empezar a hablar con todos y cada uno y cruzar la información y corroborar esa información. En el medio de todo esto, como también los agentes municipales fueron afectados, tenían una plantilla de Excel donde recibían los pedidos de algunas familias y lo volcaban a esa planilla de Excel. Claro, esa planilla de Excel era toda la base de datos, de lo cual, digamos, la base de datos catastral, la base de datos social, la base de datos de asistencia, pero no tenían como mucho manejo de eso. Y también estaban cansados. Estaban cansados, tengo que hacer esto, si mi casa, digamos, no tengo casa, estoy viviendo con un familiar, me fui, tenían que solucionar su situación. Y encima de que no podían solucionar la situación, tenían que solucionar la situación de 1.800 personas que le llegaban, digamos, con estos pedidos. Acá, esta era la parte de obras y social también del municipio, ¿no? O sea, no quedaba nada, o quedaba muy poco en todo esto. Entonces, con ese Excel lo que nosotros hicimos, empezamos a trabajar. Ese Excel tenía 19 variables, nosotros tomamos 9 y empezamos a sacar, digamos, cuántas viviendas, cuántas solicitudes tenías, la descripción de los daños de la vivienda. Viviendas inhabitables eran 1.219. La base de datos era de entre 1.800 y 1.900, pero al corroborar las direcciones y que no estaban completas, habrán quedado 1.500, 1.600 registros quedaban. Y de 1.600 más o menos 1.200 tenían viviendas inhabitables, daños estructurales. Este era el dato.
Este dato se lo compartíamos con el ayuntamiento, digamos, para que sepa su situación, no es que sepa, para que tenga un dato, ¿no? de esto, no es que no lo sabían. Relevamos todo el Peralillo, es como decir una provincia y que tiene diferentes barrios o sectores. Nosotros relevamos todo. A la vez, nuestra prioridad era tratar de alcanzar a aquellos más desfavorecidos. Entonces, en función de los datos, hicimos una selección de viviendas inhabitables y niños afectados. ¿Sí? ¿Cuántos niños afectados había en la comuna, en la localidad? Y en población se llama otra área. ¿Sí? Allegados quieren decir parientes, ¿no? No sé si todavía recordás. Yo tuve que buscarlo en la memoria. Allegados quieren decir parientes. Y viviendas inhabilitadas. O sea, encima que tenés la vivienda inhabilitada, tenés parientes, digamos, que están contigo. Viviendas inhabitables e ingresos menores. Entonces, personas sin trabajo o que están cesantes. Entonces, con estos datos nosotros teníamos que pensar alguna manera de accionar. Pero no solamente, digamos, tener esa información, sino después salir a corroborarla. Y cuando uno sale a corroborar va encontrando esto, porque la ficha íbamos a la dirección, mirábamos y si correspondía o no y tratamos de verificar. Fíjense que nosotros íbamos para una solución habitacional para 30 familias, un terreno que nos daba el municipio, era algo muy chiquitito, y empezamos a hacer el trabajo que debería hacer el ayuntamiento, pero bueno, estaban choqueados y afectados, digamos, por esto. Este era como el trabajo y el aporte que hacíamos nosotros. Esta foto la tengo, particularmente la recuerdo, no sé si Loida, porque cuando estábamos ahí verificamos y dice, sí, es eso que está ahí, decíamos, sí. Bueno, ahí se murieron 3 personas. Se le cayó la pared y murieron aplastados 3 personas. Y era como la primera vez que uno tenía el contacto con, digamos, esa parte, ¿no? Como con la muerte. Yo, urbanista, no tengo que tener contacto con esto. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, comienzan a ver otras cosas, digamos, que se van trabajando, digamos, van armando el corpus de una persona. Y la particularidad también que tenían era que la mayoría de las construcciones eran de adobe. Pero a la vez que eran de adobe, fueron las que más resistieron, digamos, los movimientos sísmicos en relación a las estructuras de hormigón. ¿Sí? Las estructuras de hormigón fueron mucho más dañadas en cantidad, en porcentaje, que las de adobe. Nos encontramos también con situaciones como esta, que quedó la mitad de la casa. ¿No? Había una mitad que funcionaba, que podía funcionar, que estaba funcionando de hecho, y otra mitad que era inexistente. También encontramos esto, no sabíamos qué era. Era una casa, claramente, pero no se distinguía qué, digamos, qué fue. Viviendas con problemas estructurales graves, acá, y viviendas que no llegaron a nacer. Esta es una vivienda nueva que se estaba construyendo y que quedó prácticamente inservible, inhabitable, y se tuvo que tirar abajo para volverla a realizar. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros trabajamos en función de la escucha, en función de la información que recopilamos? Una primer propuesta tenía que ver con la construcción de vivienda nueva a través de un núcleo básico. ¿Sí? A partir de un núcleo básico, un núcleo sanitario, se construía la vivienda. Y esto no es algo ni nuevo ni original nuestro. Esto nosotros lo hacíamos en la tierra de Elemental, del arquitecto Alejandro Aravena, que tiene una vivienda incremental, donde a través del núcleo húmedo
y una carcasa, ¿sí? Los habitantes van construyendo la vivienda total de apartes. Entonces era algo que ya estaba, digamos, incorporado en la cultura de las personas, la autoconstrucción. Veíamos de implementar un banco de materiales y herramientas porque era tal la dispersión de las viviendas que necesitaban reparación que empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa, digamos, si las mismas personas pueden llegar a reparar? Pero ¿qué pasa? Faltan materiales, faltan herramientas y propusimos esto. Había una existencia de una red social establecida muy fuerte entre vecinos, entre comunidades. Había que articular el tema que tiene que ver con juntas de vecinos y el reconocimiento de la gestión de las soluciones para las familias afectadas. O sea, había familias que habían llenado la solicitud y que la junta de vecinos no sabía o no reconocía como que lo que llenó no correspondía al estado de afectación de su vivienda. Como era una construcción, había una construcción de adobe, lo que se pensó también es empezar a capacitar en la autoconstrucción de adobe. Y acá viene nuestras charlas con el arquitecto, Diego, que seguramente todavía tenemos anécdotas de él, y que decía, no, todo esto hay que tirar y hay que hacerlo todo el material nuevo, ladrillo, hormigón, madera, digamos. Y es un saber que muchas de las viviendas que están y no fueron afectadas, digamos, correspondían a este material, digamos, que tiene un valor identitario en esa zona. También teníamos que hablar de colaborar con los actores sociales en la verificación del campo del catastro realizado. No existe más, se perdió el catastro. Hay que comenzar de cero, hay que comenzar nuevamente todo este catastro. Y lo que descubrimos, que para nosotros fue un llamado muy fuerte también, es la atención psicosocial. Muchas de las personas con las cuales estamos hablando estaban padeciendo este estrés postraumático. Recuerdo siempre, o lo recuerdo mucho, a una madre que contaba que sus hijos no podían dormir en la noche con bajo techo. Tenían que dormir al aire libre, porque tenían miedo que se le caiga el techo. Entonces dormían como debajo de un árbol, digamos, y trataban de armar como una tienda. Y así muchas personas estaban alteradas, digamos, por lo que había sucedido. Y eso es algo que el urbanismo, de vuelta, estrés postraumático. Digo, yo tengo que lidiar, y sí, yo tenía que lidiar, digamos, con eso. Y acá también diciendo que el equipo de 3 tiene que ver con un líder de equipo o líder de misión, una visión técnica de quien les hable y una visión social que encaraba Loida, ¿no? Lo que es la conexión catalana, digamos, en Chile. Volviendo, ¿cuál era el lote? Cuando nos dicen la propuesta, bueno, este es el lote, acá van a construir 30 viviendas. Y también se entiende porque en este lugar, en el post-inundación, post-terremoto, en el comienzan a aparecer recursos. Comienzan, digamos, a venir recursos, no solamente que tienen que ver con recursos materiales, a veces recursos de buena voluntad. Y este es un terreno que en el catastro, digamos, estaba no apto en el plan regulador comunal, no se podía construir ahí. Pero el municipio dice, no, construyan acá. Tenía riesgo de inundaciones, ¿sí? Porque tenía un río. De hecho, digamos, reconstruimos hasta dónde llegó históricamente la inundación o el desborde más importante. Había una titularidad dudosa del lote, entonces no era una solución a largo plazo para, digamos, construir ahí una vivienda. Era un problema que uno solucionaba hoy, un problema teórico, pero iba a tener un problema mayor mucho más adelante. Las dificultades sociales, la desarticulación entre damnificados y residentes previos. Aquí adelante ya había
residentes que estaban viviendo y la idea de tener nuevos vecinos, y la verdad que no les gustaba del todo. Era un poco reticente ahí, no sé si me gusta, pero el municipio sí, vamos a venir. No sé si lo quiero acá, ¿sí? Había una resistencia a la convivencia a espacios comunes, digamos como la plaza, y esto después tiene su correlato en la próxima diapo, y una débil participación comunitaria. Cuando nosotros llegamos a ese lugar y empezamos a hablar con los vecinos, y la verdad que decían el ayuntamiento o el municipio no nos pregunta, no nos consultaron, no había participación, digamos. Entonces había una resistencia importante. Algunos aprendizajes como para ir pasando al otro caso, y es algo que Loida, cuando hablábamos la semana pasada y repasábamos los aprendizajes, me decía, y nosotros teníamos que ir a entender, comprender a las personas dentro de su contexto. Dentro de ese contexto que recién le describí de afectados, de estrés postraumático, digamos, sin vivienda, y dentro de su cultura, que no es menor. Los tiempos en la cultura, digamos, cuando uno dice, no, bueno, vamos a hacer esto, hay en otras culturas que los tiempos tienen otros tiempos, otros ritmos. Y uno se, digamos, inserta en ese campo, ¿no? Y después otra cosa que yo lo dijo Loida, yo le cambié una palabra, no toda ayuda es material, pero ella dijo, no toda ayuda sirve. Y hay que ver, digamos, porque en estos momentos es cuando, digamos, uno recibe mucha ayuda y la verdad que no toda ayuda sirve. Y en este sentido, no toda ayuda es material, también puede ser la atención psicológica. Digamos, no toda ayuda es, digamos, material, sino puede ser la atención psicológica y la contención de los menores, de las personas mayores. Digamos. Entonces, eso es en todo evento, si hay algo que queda, digamos, después es el estrés postraumático, ¿no? Esto tiene que ver un poco con algo, una anécdota que nos pasó ahí cuando estábamos hablando con una de las personas del municipio, que veía que decía, no, bueno, vamos a proponer como una casa grande donde en cada habitación vivan las familias, compartan cocina, baño. Y llegó un momento donde insistía tanto con esa idea que le hicimos la pregunta, Diego, ¿vos vivirías en un lugar así? No. Bueno, ¿y entonces? Pero es un buen momento para... O sea, no todo desastre después es la oportunidad para implementar cosas, ¿no? En este caso. La participación comunitaria en el diseño. Eso es absolutamente necesaria, pero tiene que ver previo y post. Durante, la participación comunitaria es difícil. Uno no puede implementar la participación comunitaria cuando está en el evento, sino tiene que ser antes o después. Y después lo otro, que esto es una enseñanza que a mí me marcó, los equipos se cansan, las personas se cansan, porque esto es un nivel de estrés muy alto, de estar trabajando con estas tensiones, de estar trabajando así, un estrés que después los equipos se cansan y uno no puede sostener el nivel mucho tiempo. Después en el otro voy a decir cuánto tiempo y después cuáles son las consecuencias, digamos, que tienen los equipos. Vamos al último caso. Ya vamos a la complejidad del territorio. Ya acá, 2019, hace relativamente poco tiempo, del 2010 al 2019, pasaron muchas capacitaciones, pasaron misiones, pasaron muchos otros desastres naturales que uno tuvo oportunidad de estar ahí y uno tuvo oportunidad de aprender, concretar algunas enseñanzas. Esteban Echeverría está ubicada en el área metropolitana de Buenos Aires,
está aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Está, si alguien viajó a la Argentina, está al lado del aeropuerto internacional Ministro Pistarini. Uno pasa, digamos, por un borde de Esteban Echeverría cuando va a Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires al aeropuerto. Tiene una superficie de 120 kilómetros cuadrados, 340.000 habitantes aproximadamente, y una densidad de 2.825 habitantes por kilómetros cuadrados. El perfil productivo tiene que ver con la logística, tiene que ver con la industria metalmecánica, tiene que ver con la industria de la madera y el comercio mayorista. Está localizado en un cruce de varias vías, por lo cual todo lo que tiene que ver con la logística, cerca del aeropuerto, ¿sí? Esto que está acá es Esteban Echeverría, entonces favorece a la logística. Pero a su vez, Esteban Echeverría está dentro de la cuenca Riachuelo-Matanza, que no es menor, ¿sí? Por una orden judicial, en el 2006, ¿sí? 2006, se obligó a la creación de la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. El Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, ordenó al Ejecutivo a planificar, digamos, la cuenca como cuenca, porque todo lo que está dentro de la cuenca, antes cada uno planificaba como quería, ¿sí? Pero no se tenía en cuenta una visión global. Introduce a la planificación una palabra, cuenca. Ya no hay más los límites jurisdiccionales, cuenca. Señores, se tienen que poner de acuerdo, hay una autoridad y cada tanto tiempo va a venir acá, se va a sentar adelante de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y va a rendir cuenta de sus actos. Muy importante. No me voy a ahondar mucho, pero varios intendentes y varios administradores han salido corriendo y con muchos problemas porque no era un lugar como para estar diciendo y no haciendo, ¿sí? Entonces, en la cuenca viven 6 millones de personas, tiene una extensión de 64 kilómetros desde aquí hasta aquí, es el curso del río Matanza. Lo integran la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, los municipios, que son 14 municipios, y 8 comunas que están dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En esta parte de acá. Todas estas personas se tenían que poner de acuerdo en un ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, entre los objetivos que tenía era mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente en todos sus componentes. El tercero, que está aquí, prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción. Acá ya estamos hablando de vuelta en la planificación de que hay riesgo y la planificación tiene mucho que hacer y mucho que decir con respecto a la prevención y el razonable grado de predicción. Entonces, vamos a la escala local. Esteban Echeverría está a caballo, está en el medio de 2 subcuencas. Si queríamos complejizar la cosa, lo complejizamos un nivel más. Una cuenca, digamos que está aquí, del arroyo Santa Catalina, lo comparte con el distrito vecino, Lomas de Zamora. Otra cuenca, que es del Ortega, lo comparte con el distrito vecino, que es Ezeiza. Como toda lógica de cuenca, lo que saben, si yo hago algo acá, estoy, digamos, impactando en toda la cuenca. O sea, que tiene que haber una coordinación en el medio de todo esto. Yo no puedo hacer algo porque les va a impactar a mi vecino. Fíjense que lo que está en rojo tiene que ver con las cotas de altura, por lo cual acá tenemos cotas que están por debajo del nivel del agua del río Matanza. O sea, el lugar se inunda seguro, es como Santa Fe, tiene un problema de localización. Vamos a hablar de la localidad, una de las localidades que se llama 9 de abril, que tiene un 90% de riesgo hídrico, que está aquí, ¿sí? A caballo de vuelta de 2 cuencas. Esteban Echeverría
tiene algunas afectaciones. En el tiempo que estuve en el ayuntamiento, vientos fuertes, inundaciones varias. Lo bueno que las inundaciones son bastante ordenadas, siempre se dan en octubre. Y generalmente en octubre hay alguna elección para legislativa, para intendente o para presidente. Nada de presión, nada de presión. Desbordes de cursos de agua, es una de las oportunidades que voló el techo de una escuela. El que está ahí es el intendente, el actual alcalde o intendente Fernando Grey, ya vamos a hablar. Los desbordamientos, los desbordes de los cursos de agua, este es el arroyo Santa Catalina. Noten, digamos, las viviendas y cómo este nivel puede llegar, digamos, acá hay unas marcas, hasta acá. ¿Sí? En el 2010 aproximadamente se comienza a trabajar en un plan director de desagües pluviales. O sea, volviendo a Santa Fe, hay que hacer obra. Comencemos con un plan. Hagamos un plan director de desagües pluviales. Ese plan director dio 20 obras. ¿Sí? Y acá es donde decíamos, bueno, ¿por cuál comenzamos? Y ahí se tomó la decisión estratégica de convocar a la universidad. La Universidad Nacional de La Plata, en su departamento de hidrología, firmó un acuerdo, un convenio, con el ayuntamiento, con el municipio, para que la universidad diera cuál es el orden en el que se debe realizar esas 20 obras. Y si hay que hacer alguna más o alguna menos, o las correcciones. Aquí entra otra lógica. Aquí entra una lógica, digamos, ingenieril. Digamos, la universidad, digamos, listó y en función de ese listado, el ayuntamiento comenzó a buscar financiamiento. Estas obras exceden la capacidad de financiamiento de un ayuntamiento, entonces tiene que buscar financiamiento a nivel internacional, nacional o provincial, en función de ese listado. ¿Sí? Al 2020 ya se habían realizado 9 obras de ese listado. Como estamos hablando con la Universidad de Ingeniería, y son precisos, recién en el 2017 pudimos lograr un segundo acuerdo, ¿sí? Que se llama el Programa de Desarrollo de Acciones para la Reducción de Riesgos de Inundaciones. En el 2017 convocamos a los ingenieros y le dijimos, señores, las obras bien, pero igualmente vamos a tener un riesgo por experiencias previas. Hagamos un plan. Pensemos un plan de aquí a 10 años y todos los años hagamos algún tipo de acción. ¿Sí? Bueno, les pareció bien, cerraba con su lógica, digamos, ingenieril, la propuesta. Muy bien. En el medio, el planificador, comenzamos a planificar la ciudad. Porque hasta ahora estábamos hablando de estas obras son las que se entierran. También hay que tener en cuenta, todo lo que se entierra en obra pública cuesta mucho y no reditúa votos, dicen por ahí los estrategas de comunicación política. Empezamos a trabajar, digamos, con una planificación subterránea, de tener una planificación de base subterránea. Digamos, cómo planificamos el soporte donde se asienta la ciudad. En el 2017, digamos, firmamos este acuerdo que constaba de 4 partes. La primera parte tenía que ver con un relevamiento de todo lo que existe, digamos, en tanto desagües cloacales. Cuando leía esto me acordaba de tu tesis que tenía que ver por el subsuelo. Digamos, anduve mucho por el subsuelo en esta parte, haciendo los relevamientos o acompañando a los ingenieros a hacer relevamiento de todos los desagües pluviales. La etapa 2 tenía que ver con las simulaciones. Simular escenarios de lluvias, digamos, de funcionamiento o no funcionamiento de ciertas cosas. La etapa 3 tiene que ver con un plan de reducción de riesgos por inundación y la etapa 4 la prevención y seguimiento. Este era el plan. Este es el plan, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, 2018, 2019, 2020 son los entregables que hicieron
el equipo. La primera etapa se hizo un relevamiento de todos los desagües pluviales que hay. 87 kilómetros de desagües pluviales, 2000 y pico sumideros. ¿Y eso para qué sirve, Andrés? ¿Sabes para qué sirve? Para el mantenimiento. O sea, nosotros teníamos ahí un solo equipo que podía mantener todo esto. Cuando vimos estos números dijimos, bueno, señores, se necesitan 5. Entonces empecemos a planificar cómo vamos a comprar 5 camiones de obstructores más. Entonces esta información servía para la toma de decisión de los decisores políticos, en este caso. Empezamos a simular. A los ingenieros les dijimos, bueno, fíjate a ver qué pasa si llueve 100 milímetros, si llueve 150, si llueve 200, ¿dónde voy a empezar a tener puntos críticos? ¿Sí? Cuenca baja, cuenca media, cuenca alta. Y como a los ingenieros les gusta mucho simular, y es fácil cargar datos y apretar y ver los colores, nos entregaron como 32 mapas de esto. Era catastrófico, los últimos dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Entonces esto a nosotros nos empezaba a recorrer estos lugares y ver qué equipamientos críticos teníamos acá. ¿Qué hay? ¿Una escuela, una salita, un geriátrico? Digamos, ¿qué hay en estos lugares? Si pasase eso, ¿cómo actuaríamos acá? Comenzamos a la previsión, la prevención. Nos dieron esto también. Nos daban prácticamente casi toda la localidad bajo agua. Entonces era crítico esto. Y entonces, cuando llegamos a esta instancia, empezamos a trabajar, digamos, con un mapa de inundabilidad, que ya lo teníamos, con las características, la peligrosidad, bajo, medio, alto, muy bajo, y empezamos a trabajar con el mapa de exposición. ¿Qué quiere decir esto? Con todas las organizaciones que hay en estos lugares, escuelas, salitas, geriátricos, lugares de atención, lugares mayoristas, que sean críticos, que funcionen para el sistema urbano del partido. Empezamos a cruzar y en función de esto comenzamos a tomar decisiones, ¿no? Para armar el plan. Y la etapa 4, que tiene que ver con la prevención y seguimiento, hubo un pequeño avance que, digamos, lo voy a explayar un poquito después. Pero nos agarra, adelanto, nos agarra en plena etapa 4. Nos daban estos mapas, que son muy lindos, pero todo esto corresponde a la cuenca de Santa Catalina, que desemboca al río Matanza dentro del partido vecino. Básicamente, si ellos cerraran acá, nosotros nos inundaríamos. Entonces hay una interdependencia ahí. Entonces ahí tenemos que acordar líneas de acción concretas. Y después nosotros nos da también lugares muy críticos donde tenemos que atender. Todo esto que está en rojo es una reserva natural y mixta, un gran humedal, una esponja, que da unos servicios ambientales, aunque no lo parezca, sostiene, digamos, mucho de lo que no se inunda, queda acá. Pero esto está en un proceso de antropización, en un proceso, digamos, que se cuesta mucho mantener los márgenes limpios, la visión ingenieril de trabajar, digamos, con cauces de cemento hace el escurrimiento más rápido y se llena más rápido esto, por lo cual no dan los tiempos naturales, y ahí comienza a entrar otra lógica. Ahí comienza a entrar, mientras, esta es la segunda lógica, la segunda pata, digamos, que teníamos. Recién estábamos hablando de este plan de 20 acciones que tiene una lógica totalmente ingenieril. En el 2012, más o menos comenzando el 2010, era el otro plan, en el 2011, 2010 comenzamos a buscar financiamiento y logramos financiamiento del BID para armar un plan
un plan estratégico de desarrollo territorial del partido. En el 2012 se entrega este plan que sirve para estructurar todas las acciones que van a venir en el territorio para adelante. El plan, obviamente, lo que dice es que tenemos un problema de inundación acá, saneamiento y control de inundaciones, que ya lo estábamos haciendo, nos da que una unión con una especie, digamos, de unión del borde, digamos, tratar bien tener claro este borde que está acá con lo que es la reserva natural y mixta. Ese plan del 2012 nos estructuró cómo la universidad entraba a aportar al desarrollo territorial del partido. Convenios 2012, 2013, 2014, 2020 con la Cátedra de Planificación Urbana, que es el titular, fue el mismo que hizo el plan estratégico, el mismo que hizo los lineamientos estratégicos del área metropolitana del 2017, por lo cual teníamos a una persona que entendía el sistema o el ecosistema de ciudades que hay en el área metropolitana. 2006 los proyectos urbanos de diferentes cátedras iban trabajando sobre lo que había determinado el plan. O sea, si alguna cátedra o alguien quería aportar en materia urbana, se decía que sí. Acá está, estas son las líneas base, en función de esto se debería de trabajar. Esto estructuró el aporte de la universidad y el aporte que tiene que ver con todo lo que son las cátedras de diseño. Culminando en el 2021 con el programa, digamos, Conexus, que logramos entrar al programa Conexus, que está financiado por la Unión Europea. ¿Sí? Donde el programa Conexus, que está acá, que tiene que ver con ciudades de Portugal, España y América Latina. En América Latina, Brasil, Colombia, Argentina y no recuerdo otro más. Hace 3 meses aproximadamente estuvieron aquí en Barcelona en el cierre mostrando los adelantos del plan de adaptación basadas en la naturaleza, SBN. Cambiamos de lógica. Salimos de la lógica ingenieril y de a poquito el planificador fue metiendo en los decisores otra lógica de trabajar, entendiendo, digamos, de que esto es un proceso. Y esa lógica tiene que ver hoy con las soluciones basadas en la naturaleza. No todo es ingenieril. No fue fácil esta pelea, digamos, pero logramos entrar. De hecho, logramos un financiamiento del Programa de Naciones Unidas, del Ministerio del Ministerio de Vivienda de la Nación, donde la misma persona que está en Conexus hizo un informe para lo que es la Reserva Natural y Mixta Laguna de Rocha. Y en esta propuesta lo que hizo es empezar a trabajar la cuenca, todo lo que es el cauce del cuerpo de agua para arriba, pero con otra lógica, no con la lógica ingenieril. Entonces ahí comenzamos a sentar en la misma mesa a los ingenieros y a los ecologistas, por llamarlo de alguna manera, y comenzar a trabajar cómo podíamos disminuir el riesgo. Siempre el objetivo era disminuir el riesgo de inundación. Ahora vamos al día, el día D, donde toca verificar el plan. Ese día comenzó el 11 de octubre, un viernes, un temporal, como todas estas cosas. Parecería que los viernes, digamos, comienzan porque así sábado y domingo nadie te atiende el teléfono y todos están en sus casas. El viernes comenzó con un temporal, comenzó con la voladura de un techo. Ya veníamos de hace 5 días aproximadamente con mucha lluvia, gran cantidad de agua caída, por lo cual la absorción en la cuenca ya estaba bastante saturada. Esto es cuando estábamos llegando cuando llega el alcalde a la escuela.
la escuela quedó de esta manera. El 12 de octubre continúan las precipitaciones. El 13 de octubre se comienzan a desplegar a unas bombas que se llaman bombas piva. Esto es otra enseñanza de Santa Fe. En Santa Fe el informe dio que las bombas para sacar el agua, el 40% no funcionaba por diferentes motivos. También se sabe que cuando se inunda se corta la luz, por lo cual tenés que tener un grupo electrógeno, por lo cual ese grupo electrógeno lo tenés que mantener, por lo cual lo tenés que cargar de combustible, lo tenés que cuidar. Muy, muy difícil. ¿Saben lo que hicimos? Compramos bombas, digamos, arroceras de gran cantidad de agua, móviles. Entonces lo teníamos guardado. Cuando sabíamos que iba a haber previsión de lluvia, los desplegamos al territorio y con eso sacábamos el agua y evitábamos tener un gasto de mantenimiento y de control en todo el territorio. Enseñanzas de Santa Fe, ¿sí? El 14 de octubre, viendo cómo venía, se convoca el comité de crisis. Digamos, el alcalde convoca a todos los secretarios del gobierno y de ahí sale el comité de crisis, que tienen que tener 3 responsables, ¿sí? Un responsable que tiene que ver con la Secretaría de Gobierno, otro que tiene que ver con sociales, con los servicios sociales, y alguien por obra pública. A mí me tocó, el de obra pública va seguro siempre, digamos, en todo esto. Ya el 15 de octubre se movilizan los equipos y comienzan a entrar el agua a las viviendas. Esto que ven acá es el informe de la universidad que nos da después que pasó el evento. Es para entender solamente qué es lo que van a ver. En este evento hubo 36 horas de duración, llovieron 2 días seguidos, digamos, de gran volumen de capacidad de agua. Abarcó una gran cantidad de partidos, 4 partidos, todos linderos. Inició, bueno, los ingenieros como siempre son muy precisos, nos pone la hora que inició, y lo que dice acá es: la tormenta no se desplazó. ¿Qué significa esto? Digamos que generalmente cuando llueve se desplaza. No, esto se concentró en un lugar. Cayó mucha agua en un lugar concreto en muy poco tiempo, ¿sí? Y después también hubo una presencia de vientos del sur-sureste, que ahora lo voy a mostrar por qué, que hicieron de un tapón hidráulico, ¿no? Esto es lo que empeoró las situaciones climáticas. Estas son las bombas, acá se van desplegando en el territorio y se va sacando, bombeando el agua afuera. Este es el día previo, la noche previa. Estábamos esperando, ya el agua ya está ingresando, ya teníamos todos los servicios en alerta, ya teníamos los agentes territoriales, ya habíamos emanado alrededor de, se dieron cerca de 126 órdenes o acciones previas, digamos, a esta situación, que, digamos, tocaban prácticamente toda la estructura del municipio. De vuelta, no es una innovación nuestra, tiene que ver con lecciones aprendidas, ¿sí? Acá estábamos todos esperando el momento. Hay un centro logístico en todo esto. El municipio, digamos, localiza un centro y pone el centro logístico equidistante de las diferentes zonas que van a estar afectadas. Criterio urbanístico. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones tener el centro de mando, el centro logístico alejado de la zona, la verdad, digamos, que entorpece las órdenes, ¿sí? Entonces no es fluida la comunicación. Entonces decidimos ponerlo en el lugar, aún a riesgo que se pueda anegar o inundar, ¿no? En todo esto. Se despliegan en la noche previa los equipos, camiones, creo el 80% del parque automotor del ayuntamiento, del municipio, digamos, estaba a disposición. Se despliega lo que se llama, digamos, el comité de acción en el lugar, planos, referentes locales, diferentes
digamos, referentes que vamos viendo cuáles son las medidas a realizar la noche previa. Se despliegan también las unidades sanitarias, los equipos. Esto es digamos, un nivel que teníamos en el río, que esto tiene aproximadamente 2 metros de alto. Cuando el agua llega acá, ya estamos nadando. Y el agua en esta ocasión llegó hasta acá. Esta es la noche previa. Estaba por acá. Siempre era, ¿cómo está el nivel? ¿Cómo está el nivel? Esto es lo que nos daba la afectación a nosotros. El centro logístico, se despliega un corredor sanitario, en el caso sanitario, en el caso de que vayan a un hospital, pero se despliega también un corredor para asistir, ya sean los equipos, se ponen aviso a la policía, guardias, semáforos. Todo esto son 126 órdenes que se emanan antes. Digamos, se abren 2 centros de evacuados, que son escuelas, por lo cual esas escuelas no van a tener clase al otro día. ¿Sí? Hay que equipar esos centros de evacuados, de eso hay otro responsable, digamos, y se disponen, ya teníamos todo listo como para, digamos, que llegue el agua. Este lo tengo todavía y lo atesoro porque es el plano, hablamos de GIS, hablamos hoy de inteligencia artificial, de tablet, no, papel y lápiz, 1, 2, 3, 4, estos criterios son urbanísticos, de cómo se fueron dividiendo los trozos, tiene un criterio urbanístico, ¿sí? Y los números corresponden a un área determinada que está asignado un responsable de comunicación, un responsable que tiene que ver de servicios y un responsable que tiene que ver de asistencia. Entonces, cada uno de estos, digamos, tiene un nombre y un apellido. Y esto que está acá en azul, claro, la noche anterior hay que cortar la luz. Hay que cortar la luz, hay el alumbrado público, estás a oscuras, el agua, una serie de servicios hay que cortar, ¿sí? Entonces se da aviso a las empresas para que venga y con este gráfico vaya y apague, cierre, digamos, el servicio de electricidad. Se da aviso a la empresa de abastecimiento de agua para que después esté, porque sabemos que el agua, cuando abran el grifo, agua no va a salir. Entonces teníamos que pensar en la asistencia. Y después se recorre en la noche. Y hay muchos vecinos que no se quieren ir. Generalmente, la mayoría no se quiere ir. No va a pasar nada, tengo una vivienda de 2 plantas, esto termina acá, quédense tranquilos. Digamos, está ok, no sé si se llega a ver. Digamos, ¿cómo está? Ok. Bueno, y así se va tomando también registro de cuántas personas quedan en sus viviendas para poder anticipar lo que va a venir. Al otro día amaneció y en el vuelo de dron nos encontramos con esto. Teníamos prácticamente toda la localidad bajo agua, en algunos lugares llegaba a 1 metro de agua y recién había comenzado, recién era la primera noche. ¿Sí? También es importante esto de tener un medio, en este caso como un dron, para empezar a ver cuál es la situación del campo. Y ahí se comienza con los operativos de traslado de las personas, prioridad con aquellos que tienen movilidad reducida o algún tipo, digamos, de dolencia física o algún tipo de enfermedad, que tienen que venir algunos con vehículos especiales o los vehículos comunes. Se puede hacer la evacuación hasta un tiempo determinado, pero más de 40, 50 centímetros, un vehículo común ya no funciona, y eso es algo que vamos a ver. Y acá se comienza a asistir a las personas que se quedaron porque ya no tienen agua. Agua no tienen, seguro. Entonces tenemos que llevar agua. Seguramente a las 24 horas de pasado el evento ya no tengan más cosas para comer. Digamos, va a haber que llevar comida. Digamos. Entonces, y seguramente se arrepienten y van a querer salir de la casa, lo tenemos que trasladar. Entonces, todas estas cosas, digamos, tenemos que pensar también las entradas y las salidas,
cuáles son las entradas y la salida de los camiones, las entradas y las salidas de todo lo que son el equipamiento, y asistir a quienes se quedaron. El traslado. Esto también merece una llamada, porque nosotros desplegamos todos los camiones que teníamos, pero no sabíamos que el nivel de agua una vez que llega acá, porque este modelo de camión, yo no me enteré de esto, yo urbanista, tiene la toma de aire acá abajo, por lo cual no nos servían los camiones. No nos servían. Entonces teníamos camiones que podían entrar solamente en 60, 70 centímetros de agua y después de ahí para atrás. ¿Cómo hacíamos si llegamos a tener 2 metros de agua, 1,80 m en ciertos lugares? Los medios nacionales, digamos, en la puerta. Desde el día 1, digamos, teníamos un periodista que estaba haciendo guardia, entrando y saliendo. Teníamos periodistas que estaban haciendo reportajes a los vecinos. Tuvimos que rescatar a un equipo de camarógrafos, porque se metieron más allá que donde no se debe. La disciplina. Acá es, hasta acá se puede, acá no se puede. Los equipos, imagínense que en este operativo habrán estado alrededor de, cuando más personas, que es en el post, alrededor de 300 personas, pero estuvieron en la zona cero, digamos así, entre 50 y 80 personas. A una persona, cuento la anécdota, que la tuve que relevar, la tuve que sacar del equipo porque se creía un superhéroe. Y no se trata de ponerse en riesgo. Acá no hay, sino hay órdenes claras. No poner en riesgo la integridad de uno, porque después el equipo va a tener que responder. Entonces lo tuve que relevar, porque héroe es Superman solamente, y no estaba ese día ahí. La presión de los equipos, de los medios. Y muchos se preguntan, ¿y la autoridad máxima dónde estaba? El alcalde, recorriendo la zona. Recorriendo la zona, obviamente que con cada vecino que hablaba le decía, a mí no me dieron nada, por acá no pasaron, digamos, pero recorriendo la zona y no interfiriendo con el plan. No interfiriendo con el plan, más bien actuando, aportando, viendo el desenvolvimiento, y es el responsable máximo, digamos, político de la situación. Pero en este caso, digamos, había un equipo por detrás que estaba atendiendo a las necesidades. Pudimos trabajar sin que nos entorpezca. Ahora, ¿se acuerdan que recién decía que había vientos del sureste? Bueno, este es un gráfico, acá está la cuenca, acá está el río de la Plata, estos son los vientos, que cuando vienen los vientos del sureste, lo que hace es impide que el agua drene hacia el río de la Plata. Acá se produce un tapón hidráulico que no deja, digamos, salir el agua, al contrario puede entrar. Entonces nosotros tuvimos esto durante 4 días. Por eso es que el agua subió muy rápidamente. Una condición climática, digamos. La lluvia, la tormenta, no se desplazó y se quedó acá. El agua escurría hacia acá, pero no podía salir al Río de la Plata. Esto se da, según los ingenieros, una vez, pero bueno, se dio esa vez. ¿Sí? El otro cisne negro que tuvimos, se dio una de las defensas. El agua, digamos, normalmente está por acá, se dio una de las defensas, se rompió, y eso explicaba lo que nosotros vimos al otro día, que entró mucha agua muy de golpe. Las cosas se rompen. Los imprevistos en los desastres hay. La planificación, hay que planificar, digamos, lo que sucede. Voy más rápido. Después de esto viene el regreso. Créanme que el regreso es donde más tareas, digamos, uno tiene. Y el regreso es donde, digamos, más presión hay. Porque hay que sacar, estas son las condiciones en que están las viviendas, hay que limpiar. Y uno comienza con todo el operativo que ven, las máquinas tienen un número, esto está sectorizado. Y acá comienzan a ingresar, digamos, las personas.
voluntarios, cooperativas, y hay que comenzar a organizar. Porque de golpe uno hay que hacer todo, tenés 300 personas esperándote ahí afuera y que vos le digas qué hacer. Y vienen así, como estoy yo ahora. Y a mí así no me sirve, porque yo a vos te tengo que dar una escoba, una pala, un guante, te tengo que cuidar. Entonces todo eso yo lo tengo que tener previamente antes. Lo tengo que prever a eso. Entonces, a veces la mejor ayuda es no estorbar. Después, ¿qué es lo que viene? Claro, bueno, ya está, limpiamos las calles. No, el mosquito, porque el agua se queda estancada. Y hay posibilidad de mosquitos. Entonces tenemos que comenzar a fumigar. De vuelta, yo urbanista, digamos, en todo esto. Y al final, terminamos así. Luego de esto, digamos, el equipo estuvimos prácticamente abocados a esto 2 semanas. Luego hay dolencias en el equipo que tienen que ver con enfermedades en la piel por contacto con el agua y eso que teníamos trajes, enfermedades respiratorias de vías superiores, tenés una ausencia en el próximo mes de un 30%, 27% exactamente. El personal que si bien no estaba en el teatro de operaciones, estaba digamos, gestionando las órdenes de compra con la presión y todo eso, quedan realmente como estresados de la intensidad de todo eso y baja la productividad del equipo sosteniblemente por un mes y medio, tal vez 2. Digo porque después, bueno, listo, ya pasó hace un mes, vamos. Y no, el equipo se cansa. ¿Cuáles son las enseñanzas? Primero, creo que el ejercicio de la planificación permite organizar y articular a los actores involucrados. Creo que la planificación urbana es un actor necesario, es un actor que tiene que estar y tiene y debe estar en el lugar articulando, digamos, el territorio. De vuelta, está sucediendo algo en nuestra casa, nuestro objeto de trabajo, el territorio, digamos, está siendo afectado por algo y nosotros no podemos ser desplazados de esa discusión y de esa acción. La enseñanza también es integrar a la universidad. Esto fue clave, digamos, porque fueron quienes nos daban de información. Digamos, si no, el día a día te come. Digamos, estar ahí en el escritorio resolviendo los problemas diarios no te da, digamos, lo que te puede dar la universidad. Liderazgo claro y temporal. Eso es fundamental. Enseñanza de Santa Fe, el punto 4. Había una negligencia, no había un liderazgo claro. Esto es fundamental. Disciplina militar. Digamos, disciplina militar. Estábamos todos, dejamos de ser creativos y todos éramos obedientes. Todos éramos soldados de alguna orden, de alguna cuestión y íbamos para adelante. Y siempre va a pasar algo inesperado. Siempre. Y en ese momento uno tiene que tomarse y creer en la experiencia. Y a veces la experiencia es de uno, a veces la experiencia es del que está de al lado, a veces la experiencia es de las personas que están viviendo en el lugar. Entonces, ante lo inesperado, experiencia. ¿Qué tuvimos que mejorar? Luego de esto hicimos 2 reuniones de seguimiento y nos dimos cuenta que la comunicación en el momento de crisis, no teníamos quien hable con los medios nacionales. No teníamos. Porque iba a hablar alguien y seguramente la embarraba. Salía un titular, octubre, había una elección presidencial en pocos días, también ese debe una presión. La visión de los recursos humanos, claro, uno despliega 80 personas, 50 personas, vamos a hacer esto, pero después se olvida que a la noche hay que cenar, tienen que descansar, tienen que desayunar, tienen que cambiarse de ropa, de vuelta, yo urbanista, ¿cómo comen las personas? Digamos, ¿qué hago? Digamos, nada, tenemos, bueno, los celulares, si se cortó la luz, digamos, ¿qué hacemos? Bueno, menos mal que estaba el ejército y tenía unos módulos con grupo electrógeno donde podíamos cargar 100 celulares. Los vecinos también necesitaban de eso.
Entonces, eso fue un aprendizaje y una compra que hicimos después. La formación de agentes territoriales. Esto es importante, o sea, tener, digamos, por estas cuadrículas, personas que sepan actuar en situaciones de desastre, situaciones de inundación, situaciones de voladuras de techo, situaciones de algún otro tipo, digamos, de desastre, digamos, que sepa cómo actuar. Y equipar a la defensa civil. Digamos, después de cada desastre, o lo que uno intenta, o lo que intentábamos es que después de cada desastre que pasábamos, convertir una política pública, tener una política pública, mejorar en algo. Entonces, el equipamiento, creo que defensa civil es importante, pero a la vez, de vuelta, pensar como política pública, digamos, qué se podría hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Andrés Maidana. O sea, efectivamente se cumple lo esperado, en este caso, que el 27 de mayo ya es especial, ya no, nos has cambiado el día. Se abre el turno de comentarios. Bueno, adelante. Sí, muchas gracias por la intervención. Quería hacer cuatro preguntas, 4 observaciones. La primera, hubo en Marruecos un terremoto hace unos años y con unos amigos míos comentábamos, amigos de Marruecos, y me comentaban que en la mayoría de casas hechas con adobe y con las vigas de madera saliendo por los extremos, no ocurrió nada. En cambio, un propietario que quiso hacer un cuarto de baño moderno con vigas de hormigón se derrumbó y ya hubo más de un accidente. O sea que tiene razón en este tipo de arquitectura. La segunda observación que quería hacer es de que estuvimos hace 2 o 3 años en La Palma, en Canarias, comentando con arquitectos urbanistas lo que ocurrió con el volcán de la isla de La Palma, y yo a una pregunta que, bueno, en un debate yo les dije, el ayuntamiento supongo que habrá dicho, aquí ya no se construye más porque es una zona de riesgo y las viviendas han de construirse en otra zona. Y me dijeron que no, que la propiedad es tan fuerte y el ayuntamiento no tiene fuerza suficiente, por tanto el problema se va a repetir. Igual que también probablemente se va a repetir en Valencia, porque lo que ocurrió, digamos, últimamente, la montaña está allí y la cantidad de agua que baja es la misma y por tanto la situación o sea, las construcciones están en un mal sitio. Yo no sé si también aquí en estos ejemplos que has puesto tú de Argentina y de Chile dirías es que aquí estas instalaciones de viviendas no deberían estar y mejor sería meterlas en otro sitio. La tercera observación que quería hacer es de que estas cosas, tanto estos accidentes como otros temas urbanísticos, mejor sería si el territorio fuera un sistema de municipios con buena relación entre ellos y que compartieran, digamos, obligaciones y necesidades. Y la última reflexión es de que Holanda tiene el 50% de terreno ganado al mar. Por tanto, y estuvimos en Holanda hace ya unos años hablando con arquitectos y con ingenieros y en algún momento dijeron, bueno, es que esto se va a inundar dentro de unos años. O sea, la solución de Holanda va a ser dentro de unos años de que todo el territorio, toda la gente que vive en Holanda se va a meter en Alemania o en otro sitio. ¿Por qué? Porque el cambio climático es el que es, los estados no hacen sus deberes y por tanto esto va a ser un desastre para según qué municipios. Y Holanda, a la cual hemos visitado muchas veces, buena arquitectura y muy buena gente, etcétera, etcétera, tiene el 50% de terreno ganado al mar. Por tanto, la solución es que
algún día van a desalojar todo el territorio y se van a ir a otro sitio, porque el mar va a subir, el agua va a subir. Algunos ejemplos de los que tú has puesto, a lo mejor también dices, aunque hayamos hecho un plan, la actuación, o sea, unas zonas inundables cerca de un río o de una zona muy crítica, no es la solución. Hay una, con respecto, Juntamos, Vale. sí, los tres, porque si no, o sea, recapitulando, era sistema constructivo, pecado original de sistema en un sitio más, territorio como sistema y Holanda como pecado original grande, ¿no? Bien, aprovechando la cercanía del micrófono, muy interesante lo que nos has expuesto. De estos tres casos, especialmente los dos que tienen que ver con inundación, quiero hacerte una pregunta. Una vez pasado el problema, la actuación en caso de emergencia, salvar vidas, dotar a la gente de las casas que se han estropeado, alimentos, sanidad, etcétera, etcétera. Una vez resuelto esto y vuelta a la normalidad, ¿se tomaron en esos dos casos de inundación decisiones de apartar estos barrios a zonas no inundables? Se tomaron decisiones de decir, esto no podemos hacerlo, pero en cambio vamos a contener el agua para que en el futuro esto no vuelva a suceder. ¿Se tomaron cosas como estas? ¿Algo más? Para juntar todos y así vale. Puedes hacer... Es más rica... Hola. Yo solo he oído las dos últimas, pero me ha resultado muy interesante la explicación que hacías de colaboración con el equipo ingenieril, ¿no? De las aportaciones que nos conviene, que va bien y en qué momento, digamos, pones un poco en duda, digamos, que el criterio ingenieril, digamos, sea el que se acaba, ¿no? Porque yo siempre tengo la sensación de que a los arquitectos nos falta un poco de asignatura de ingenieros, de un poco de concreción, un poco de definición, pero... Bueno, si nos puedes ayudar un poco más en esto. Gracias. A ver, sí, los sistemas constructivos por algo están previo a nosotros. Lo que pasa es que también ahí entra una cuestión cultural, que el adobe es una representación de la pobreza. Se tira el adobe y se hace de hormigón. Vieron una vivienda hecha de hormigón, ladrillo, que las columnas quedaron, digamos, totalmente, digamos, pandeadas, digamos, totalmente fuera de lugar. No sirve más. Con respecto a las áreas de las viviendas en áreas inundables, sí, claro. En la provincia de Buenos Aires, la ley 8912 impide la localización de vivienda por debajo de la cota 5. ¿Sí? Lo cual es lógico. Digamos, prácticamente, digamos, se perdería un 12% o 15% de superficie habitable. ¿Sí? Sostener un espacio vacío en un área metropolitana en crecimiento y es muy, muy, muy difícil. Se puede, pero claramente tiene que haber una continuidad de sostenimiento político, digamos, y judicial de esa decisión. Porque un alcalde lo puede sostener, pero si el alcalde siguiente dice, bueno, no puedo sostener porque es mucha la presión, ¿sí? Lo dejo. Total, el problema va a ser de otro. En todo caso, después buscamos financiamiento para alguna obra ingenieril que voy a explayarme un poco más. Entonces, dejemos, digamos, en todo eso. Pero el problema está ahí de base. Y un ingeniero hidráulico alguna vez me dijo, vos podés rectificar, desviar los cursos de agua, pero la naturaleza vuelve. Entonces, a mí me quedó siempre eso de la naturaleza vuelve a su cauce. Cada tanto. Y después lo otro es la percepción del riesgo. No hablo de Chile porque la percepción del riesgo me parece que ahí está mucho más claro,
pero con personas que uno estaba con el agua acá o a los talones, decía, pero no te das cuenta que, no, pero acá queda, no va a seguir esto. Entonces hay como un sesgo, ¿no? El sesgo del optimista en todo esto. Esto no me va a pasar o hasta acá llega. Claro, vos no sabés si hasta acá llega o hasta acá. Pero es mejor pensarlo optimistamente, sesgos, de vuelta, digamos, no estoy hablando de percepción. ¿Cuál era? Había una más. Bueno, lo de Holanda. Lo de Holanda, digo, en el sur se lo ve a Holanda como un modelo a seguir por los polders, la polderización, ¿no? De cómo funciona, cómo lo mantienen. La verdad que es un modelo. Inclusive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un convenio ya de larga data con respecto, digamos, a ingenieros holandeses para que ayuden con las inundaciones y las tiene la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora, de vuelta, va por la solución de la ingeniería. Cuando yo hablo de la solución ingenieril, es el ingeniero, digamos, va a dar una solución con respecto a un caudal, una recurrencia, y si hay más riesgos, más caudal, y va a ser más grande la obra. Punto. No es otra cosa, es más grande. En vez de un caño, pone 2, digamos, es grande. Digamos, y los tiempos que estamos teniendo, el cambio climático y todo eso, da por resultado que los caudales van a aumentar. Ahora, si todas las obras de infraestructura hidráulica se tuvieran que hacer con los cálculos más críticos, no hay financiamiento posible. Tampoco hay lugar para enterrar tanto. Digamos, en todo esto hay que levantar la ciudad y volver, digamos, a hacer esto. Y ahí entran también otro actor importante que tiene que ver con el financiamiento. Claro, los organismos internacionales o los nacionales, digamos, dicen, yo no voy a financiar esto, porque esto es una locura. Digamos, ¿cuántas personas han cambiado su calidad de vida según algún organismo internacional? ¿100 o 1000? Y no, vamos a financiarlo de 1000. Entonces, la solución, digamos, de ingeniería, digamos, tiene su punto crítico. Y ahí es donde vienen las soluciones basadas en la naturaleza, otro tipo de soluciones, que no reemplazan, ojo, no reemplazan, complementan, fortalecen, mitigan. ¿Sí? Entonces, el cálculo con el cual el ingeniero va a tener que hacer las obras hidráulicas ya no es más de un número de muchos ceros, sino tiene algunos ceros menos. Porque antes pusimos soluciones basadas en la naturaleza, digamos, que van mitigando, van retrayendo, van haciendo otro tipo de efectos. De vuelta, es trabajar en una lógica de complementariedad. Y en ese sentido, creo que el profesional que tiene las capacidades, uno, por no generar, digamos, disputas, pero uno es aquellos, digamos, que ejercen la planificación urbana, digamos, en todo esto. Creo que respondí ahí, no sé si me queda alguna otra. Creo que no. ¿Hay algún comentario más en la sala? Bueno, pues en nombre de la UC, de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Cataluña, agradecerte un montón que nos hayas explicado estas 3 experiencias y desde la visión personal. Y como en la última, yo celebro el hecho de la última que a mí me resonaba mucho a Valencia, ¿no? Cómo se puede realmente planificar antes con todas estas estrategias que ayudan al día que llegue, pues que llegue más minorizado, que siempre habrá imprevistos, siempre habrá, pero que hay esperanza, ¿no? Nos has dado un poco de luz en el sentido de que hay maneras de hacer, hay opciones, ¿no? Gracias, sí, claro, por tu optimismo, a pesar del desastre. Nos has puesto al límite con estas vistas estupendas y con esta presentación extraordinaria. Gracias, Andrés. Gracias. Y hasta siempre.